Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 2. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Dice el versículo 20, Apocalipsis 1, 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie para acá? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la compañía de los ángeles y gracias, Señor, por la dirección de su Espíritu. Gracias, Padre, por cada persona presente. Gracias por los amigos y amigas, los hermanos y las hermanas. Agradecemos también, Señor, por toda persona que sigue esta programación a través de la radio, la internet o la televisión en cualquier lugar del mundo. Pedimos su bendición sobre ellos y ellas. Y ahora le rogamos, Señor, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Amén. Que el Espíritu Santo nos habilite y nos capacite para comprender las cosas espirituales. Señor, quite todo ruido de nuestra mente. Que cada uno de nosotros pueda estar en íntima comunión con usted y en sintonía con el cielo. Nos entregamos en su mano santa y rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Durante 3 reuniones vamos a trabajar con una miniserie que la hemos titulado El Misterio para la Familia. ¿Cuál es el título? El Misterio para la Familia. En la Biblia, la palabra misterio es clave. Estamos trabajando con la serie más grande que se llama Un Refugio para la Familia y estamos haciéndolo a través del libro del Apocalipsis. Sin embargo, la palabra misterio aparece 4 veces en el Apocalipsis y vamos a tomar en cuenta no solamente la palabra y su significado, sino el valor de la palabra misterio en el plan de la salvación. Hace algunos años dimos un seminario para laicos que se tituló El Misterio de Dios, el Evangelio de la Gracia. Hay un pequeño libro que apareció que resultó de aquello, lo imprimimos, lo regalamos y nunca más lo volvimos a tirar. Luego en la Universidad de la Unión en Lima, Perú, dimos una serie que se tituló así, y hay una serie en la página de internet de La Voz del Consolador donde está el material allí expuesto. Usted puede copiarlo, puede verlo, puede grabarlo, regalarlo, lo que no puede venderlo. Sin embargo, aquí estamos preparando el misterio de Dios a la luz del libro del Apocalipsis. Ponga cuidado porque esto es interesante y apasionante. Es muy interesante lo que vamos a ver en todo el desarrollo del programa. Número 1, necesitamos preguntarnos qué significa la palabra misterio en la Biblia. ¿Cuál es el valor de la palabra misterio? Recuerde que hemos dicho en ocasiones anteriores que el libro de Apocalipsis, donde aparece la cita, pertenece a una literatura de revelación que se llama apocalíptica bíblica. La apocalíptica bíblica, Dios la usa para revelar y dar a conocer al hombre lo que el hombre no sabe y lo que el hombre no ve. En el versículo 20, mire lo que dice Jesús. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. En la primera visión, Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 al capítulo 3, versículo 22, en los primeros versículos aparece el Señor Jesús. Y hay una descripción de la persona de Jesús. Y en el versículo número 20, el Señor Jesús le explica a Juan qué significan esas estrellas en su mano y qué significan esos candeleros. La palabra misterio significa algo que debe ser dado a conocer. Un misterio en la Biblia no es algo imposible de entender, sino algo que solo saben aquellos que se dedican a investigar. La palabra misterio, en griego mysterium, significa secreto, cosa oculta. Y ahora esas estrellas en la mano derecha de Jesús, que Juan no entiende, Cristo le explica y le dice lo que significan. ¿Qué dice el versículo 20? ¿Cómo le declara Cristo el misterio? Apocalipsis capítulo 1, versículo 20 dice, el misterio, lo que tú no sabes, la cosa oculta, lo que tú no entiendes, lo que debo darte a conocer, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros
de oro. Las 7 estrellas son, ¿qué cosa dice Jesús? Los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto, ¿qué dice Cristo que son? Son las 7 iglesias. Pregunto, ¿está declarando el misterio Juan, sí o no? Sí. A ver, ¿sí o no? Sí. Cuando usted estudia la Biblia, la apocalíptica bíblica, y descubre los misterios que Dios revela, su vida cristiana crece y usted pasa a un segundo plano, un plano de crecimiento. Cuando el Señor Jesús predicó en la tierra, los discípulos no lo entendieron y empezaron recién a entender cuando lo vieron clavado en la cruz del Calvario. Cuando Cristo fue clavado en la cruz del Calvario y los discípulos vieron que estaba muriendo como un maldito de Dios, que estaba tomando sobre sí y haciendo posible la propiciación, es decir, aplacar la ira de Dios, recién empezaron a entender. Y luego que el Espíritu Santo se derramó, definitivamente, entonces mostraron que habían comprendido. La palabra de Dios es más que el relato histórico de la experiencia de Dios con su pueblo. La palabra de Dios contiene en su haber los principios claros, la revelación clara de un Dios amante y amoroso que anuncia lo porvenir, que anuncia las cosas que no han pasado mucho antes de que acontezcan. Y más, en la Biblia se encuentran las palabras, se encuentran los fundamentos del conocimiento de la persona de Dios. Y más que eso, en la Biblia encontramos revelados y develados los misterios que los seres humanos necesitan entender y comprender. Si usted no estudia la palabra de Dios, usted no entenderá los planes que Dios tiene para su pueblo. Cuando usted entiende un poco de la apocalíptica bíblica, en el libro de Isaías, en el libro de Ezequiel, en el libro de Joel, en el libro de Zacarías, cuando usted entiende un poco de la apocalíptica bíblica del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en el según San Mateo, San Marcos, San Lucas, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses y el Apocalipsis, entonces usted se da cuenta que Dios comienza a revelar el misterio. Una de las cosas que hace necesaria la revelación del misterio y que trae al traste es la pregunta: ¿por qué los seres humanos necesitan que Dios les revele el futuro, que Dios les revele los misterios? Vamos a trabajar con la palabra misterio como una forma de introducir esta miniserie. Misterio, del griego misterio, que significa cosa oculta, secreto, misterio. En el Nuevo Testamento la palabra misterio se refiere nada más y nada menos que a algo que Dios desea hacer conocer a aquellos que están dispuestos a recibir su revelación, y no algo que Dios desea mantener en secreto. Este misterio es el eterno propósito de Dios, que anhela salvar a sus criaturas caídas. ¿Es hermoso conocer el misterio, sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí. Cuando usted estudia al apóstol Pablo, Pablo se siente comprometido en dar a conocer el misterio. Para Pablo, el misterio es el evangelio de la salvación. Recuerde que el evangelio no es una doctrina, el evangelio no es un concepto, el evangelio no es un argumento, el evangelio es una persona, y la persona se llama ¿cómo? Jesucristo. Póngase a pensar por un momento. ¿Es impresionante que Dios se haya hecho hombre, sí o no? Amén. ¿Es un misterio o no es un misterio? Sí. ¿Debe darse a conocer o no debe darse a conocer? Pablo comienza a decir, Romanos capítulo 16, versículo 25, vamos a trabajar con la Biblia. Romanos 16, 25, dice Pablo: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. ¿Qué dice ahora? Según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto ¿desde cuánto tiempo? Desde tiempos eternos. ¿Por qué él dice que estaba oculto desde tiempos eternos? Mi pregunta: antes que existiera el ser humano, antes que existiera la tierra, ¿tenía Dios un plan de salvación, sí o no? Entonces, desde tiempos eternos estaba el misterio del evangelio, el misterio de la salvación en Cristo Jesús. Y lo estudiaremos por toda la eternidad. De manera que estamos hablando de un misterio que está desde la eternidad y que se proyecta ¿hasta dónde? Hasta la eternidad. Y yo pregunto, si es tan importante esto y tan profundo, ¿deberemos sacar tiempo para estudiarlo? Amén. Entonces vamos a sacar 3 días para estudiar este misterio. Y 3 días no serán suficientes. Y una semana no sería suficiente. Y un mes no sería suficiente. Y un año no será suficiente. Y la eternidad no será suficiente.
¿Cuándo podremos nosotros entender todo lo que Dios ha querido y hecho por nosotros? Nunca jamás. La eternidad no podrá ser capaz de develar y revelar el amor que Dios tiene por nosotros. Y yo le pregunto, ¿merecemos el amor de Dios? No. ¿Cómo explicamos que Dios nos ame cuando nosotros no lo amamos? Explíqueme. ¿Cómo explicar el amor de Dios por una humanidad que Adán y Eva pecaron o no pecaron? Sí. ¿Fallaron o no fallaron? Sí. ¿Cómo se explica que Dios haya venido del cielo a la tierra a hablar con Adán y Eva cuando hasta se escondieron? Oyen su voz, se esconden y Dios va derechito donde están escondidos. Adán, ¿dónde estás tú? Dios sabe que están ahí atrás, escondidos tras del árbol. ¿Pero por qué tanto amor? 1, 2. ¿Habló Dios con Noé? Sí. ¿Habló o no habló con Noé? Sí. Pero ¿cómo estaba el mundo en ese tiempo? Perdido. Acabado. La Biblia dice que la intención del corazón de ellos era continua, ¿qué cosa? Al mal. ¿Habló Dios con Abraham o no habló con Abraham? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Habló con Moisés o no habló con Moisés? Sí. ¿Habló con los profetas o no habló con los profetas? ¿Sí o no? Sí. ¿Habló con los jueces? Habló con los jueces. Sí. Y el colmo de Jesucristo es que Dios mismo se hace hombre y viene a la tierra. Explíqueme ese amor. Por eso el diablo nos odia tanto. Porque el mismo diablo dice, ¿cómo es posible? Entonces cada vez nos odia más. Porque dice, ¿cómo es posible que estos sean objeto de tanto amor de parte de Dios? Y lo peor de todo es que nosotros no entendemos el amor de Dios. ¿Nos ama o no nos ama? ¿Nos ama porque somos buenos y nos odia porque somos malos? No, nos ama porque somos pecadores. Es triste y lamentable que no entendamos la palabra para comprender algo del gran amor de Dios. Entonces, la palabra misterio, cuando estudiamos la palabra misterio, el evangelio que está mencionando Pablo, recién empezamos a descubrir el propósito, el para qué nos ama Dios. ¿Se hace Dios más grande por amarnos? No. No se hace ni más Dios, ni más grande, ni recibe ningún beneficio. Sin embargo, la naturaleza de Dios es dar. El gozo de Dios es dar y darse. ¿Se dio Dios en una cruz, en el Calvario, sí o no? ¿Por amor a quién? A mí. ¿No es un misterio? ¿Es un misterio o no es un misterio? Cuando la mente humana se conecta con este misterio, cuando la mente humana se llena de la palabra de Dios, recuerde que Dios usó su palabra para crear todo lo que hay de lo que no existía. Cuando usted permite que la Biblia entre a su mente, a la mente humana, entonces el Espíritu Santo, a través de la palabra, le revela a usted cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en pensamiento humano. El Espíritu le revela a usted, a través de la Biblia, cosas que son lo profundo de Dios. ¿No es eso lo que dice la Biblia? Amén. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? De manera que el cerebro suyo se expande, se hace más grande, se hace más capaz. Y su vida se transforma por la presencia de la palabra de Dios en usted y el poder del Espíritu Santo. ¿Es un misterio o no es un misterio? ¿Sí o no? Amén. Gente que bebe ya no bebe más. Gente que roba ya no roba más. Gente que asesinaba ya no asesina más. En mi vida he tenido que encontrarme con gente de todo tipo. Gente rara. Gente con el diablo adentro. Gente que se han ganado la vida haciendo lo peor de lo peor de lo peor de lo peor. Gente que han venido a la campaña sencillamente por una simple curiosidad. Alguien le regaló un CD y oyó el CD y sintieron algo raro que nunca habían sentido. Y como, entonces vinieron. Cosa linda. Cuando da la vuelta y pasan años y usted regresa, encontrar a esas personas en la iglesia, ahora como líderes y dirigentes de la iglesia, personas fieles y consagradas. ¿Qué usted cree que hace uno? Llorar. ¿Se acuerda de mí, pastor? Claro que me acuerdo de usted. Hace 2 años, me dice este muchacho, yo le dije a Dios, si lo que Él dice es verdad, yo lo voy a estudiar. Y si es verdad, yo quiero que usted me cambie, Señor. Y cuando Él vuelva me voy a bautizar. La primera vez que lo conocí tenía el pelo largo, tenía barba, y cada vez que venía a la iglesia estaba drogado. Y venía con una jovencita que era su novia. Ahora que nos encontramos en ese país, cosa linda, mamá. Tienen una bebecita rubita, preciosa, y otra más chiquitina. Y entonces la muchacha estaba bien vestidita y él con traje y chaleco y corbata y todo, peladito, pero limpiecito.
Ella estaban los dos sentaditos, bien lindo, bien elegante, parecían como estas cositas que usan para revistas. Y yo llego a mi iglesia, rentaron una iglesia, un templo. ¿Han visto esas iglesias viejas de los 1800, 1700, 1500, qué sé yo? La rentaron porque la remodelaron, qué sé yo. Y cuando llego y me siento tranquilo, él viene y me toca por el hombro. Y yo lo miro. Me dice, pastor, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? Bien. ¿Usted se acuerda de mí? Y yo me sonrío y le digo, sí, lo único que antes tú tenías barba y tenía el pelo largo y toda la noche venía así como medio tumbado y con una ropa rara. Y dice, sí, yo venía raro, sí, tú estabas raro, compadre. Y dice, sí, yo quiero contarle algo, venga, ¿puedo llamar a mi esposa? Llámala. Y entonces vinieron y se sentaron y comenzaron a contarme. Mire, pastor, yo venía por amor a mi mamá, pero yo venía toda la noche, pero con una nota, pastor, usted no se imagina. Digo, así que tú vienes con una nota, no, la, fa, sol, ¿cuál es lo que venía diciendo? No, usted sabe, digo, sí. Y le dije a Dios, si es verdad lo que Él dice, si es verdad, yo te voy a probar, Dios, si es verdad lo que Él dice, sácame de esto, cámbiame, y cuando Él vuelva me bautizo. Dice, ya pasaron 2 años, empecé a estudiar la Biblia, a estudiar la doctrina, a conocer a Jesucristo, y pastor, gracias a Dios, tengo más de 1 año que ya dejé todo eso, estoy trabajando, estoy estudiando. Mire, mi esposa y yo nos casamos y ella no lo cree todavía, pastor, qué cosa linda, mamá. Me dice ella, oiga lo que ella me dice, que no, que hasta que ella no va, que yo me bautice, ella no se bautiza. Porque dice que es que esto no puede ser, que esto... Y entonces la chiquitina, la esposa, con los lagrimones me mira y me dice, usted no se imagina lo que este era. Cosa linda, mamá. Ese día en la tarde lo bautizaron, ella la oración empezó a llorar y entonces le hizo yo. Ahora sí, después me bautizo yo. ¿Tiene Dios, tiene Cristo poder para cambiar la vida? ¿No es un misterio eso? Sí. Ni la psicología, ni la psiquiatría, ni la sociología, ni la teología, nadie puede explicar eso. Solo lo explica Dios. Amén. ¿Tiene Cristo poder para cambiar corazones? Amén. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 7, por favor recuerde, el misterio es nada más y nada menos que el conocimiento del Evangelio. El Evangelio es Jesucristo. El Evangelio consiste en la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. El misterio, el Evangelio, significa que Dios pagó el precio del pecado. Significa que Dios cargó en sí mismo el precio del pecado. Y Dios pagó con su vida, dio su vida a cambio de nuestra muerte. Nosotros le damos muerte y Él nos da vida. Eso es un misterio que hay que entender y lo entendemos a la luz de la Biblia. Pablo dice que Él tiene que dar a conocer ese misterio y el misterio está envuelto y está centrado en la persona de Jesús y en el Santo Evangelio. Ponga cuidado ahora, 1 Corintios capítulo 2 versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Dice Pablo, mas hablamos, ¿qué cosa? Sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría, ¿cómo dice Pablo? Oculta, la cual Dios predestinó, ¿desde cuándo dice? Antes de los siglos para nuestra gloria. ¿No es lo que leímos hace un momento? ¿Sí o no? ¿Desde cuándo está ese misterio? Desde la eternidad. ¿Y hasta cuándo se proyecta? Hasta la eternidad. Y ahora le pregunto, una sabiduría oculta, una sabiduría que está tapada, que desde la eternidad está oculta y ahora se da a conocer, ¿vale la alegría estudiarla o no? ¿Sí? A ver, ¿vale la alegría estudiarla o no? ¿Vale la alegría aprender a entender estas cosas o no? Amén. Y de eso vamos a hablar, si Dios quiere, estos 3 días. Efesios capítulo 3, versículo 3 y 4. Ponga cuidado, vamos a leer mucho la Biblia para que el documento, para que el argumento no sea humano, sino que sea la palabra de Dios. Es bueno que recuerde que siempre vamos a usar el método bíblico, gramático, descriptivo. Y recuerde que el fundamento de este método está en Nehemías capítulo 8, versículo 8. Explicaremos la Biblia con la Biblia. La misma Biblia será su intérprete. No es lo que diga el pastor, no es lo que diga un exégeta bíblico, es lo que dice Dios a través de su palabra. Amén. Estamos hablando de el misterio para la familia. ¿Por qué el misterio para la familia? Es como si dijéramos el evangelio para la familia, Jesucristo para la familia, la salvación para la familia. ¿Es hermoso o no es hermoso? Amén. ¿Es hermoso o no es hermoso? Entonces tenemos que descubrir el significado del misterio en el título que tenemos. ¿Qué significa el misterio para la familia? Significa Dios para la familia, Jesucristo para la familia, la salvación para la familia, la revelación de Dios para la familia, etcétera, etcétera, etcétera.
Veamos qué dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 2, versículo 7, repitamos. ¿Cómo dice el versículo 7? Mas hablamos sabiduría de Dios, ¿en qué cosa? En misterio. ¿Sabiduría de quién? De Dios, no de los hombres. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y dice Pablo ahora, Efesios, capítulo 3, versículo 3 y 4. ¿Cómo dice el versículo 3? Que por revelación, ¿qué dice él? Me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo, dice el versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento. ¿En qué cosa dice ahora? En el misterio de Cristo. Pregunto, ¿ese misterio se puede conocer, sí o no? ¿Se lo revelaron a Pablo, sí o no? ¿Lo dio Pablo a conocer, sí o no? Entonces, cuando usted lo conoce, cuando usted lo entiende, cuando usted lo asimila, cuando usted lo acepta, cuando usted lo integra a su vida da un cambio, un giro completo. Por eso Cristo dijo, el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Y el cambio se produce cuando usted conoce el misterio, cuando usted conoce a Jesucristo, cuando usted conoce el plan de salvación, cuando usted conoce el Evangelio. Recuerde, cuando digo conocer, no me estoy refiriendo a la satisfacción curiosa de una mente afiebrada por tener más información. Eso no salva a nadie. ¿Qué dice Juan 17:3? ¿Y ese es empero qué cosa? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ¿a quién más? Y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer a Dios es la revelación de un misterio, ¿o no? Conocer a Jesucristo es revelación de un misterio. Recuerde que el verbo conocer, que aparece en el versículo 3, significa tener experiencia cotidiana con Dios. Tener una relación estrecha e íntima con Dios. Vivir en comunión con Dios. Es más que un concepto, es un estilo de vida, es una experiencia, es una forma de ser, es una vivencia. Pregunto, cuando una persona ha estado en comunión con Dios, ¿la gente lo nota o no lo nota? ¿Lo nota o no lo nota? El Señor Jesús dijo claramente en Juan capítulo número 3, el que no naciere de agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Y le dijo a Nicodemo, mira, el que no nace nuevo no entra. Ahora, ¿cómo puedo nacer? ¿Dónde puedo nacer? ¿Cómo revelar este misterio? En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23, ¿qué dice? 1 de Pedro 1, 23, como dice, renacidos. Y ahora explica, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué cosa dice ahora? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si quiero nacer de nuevo, ¿dónde tengo que ir? A la palabra de Dios. Si quiero conocer el misterio, ¿dónde tengo que ir? A la palabra de Dios. ¿Cuál es el punto de partida? La palabra de Dios. ¿Cuál es el proceso? La palabra de Dios. ¿Y cuál es el final? La palabra de Dios. ¿Qué estamos estudiando? La palabra de Dios. ¿Dónde relató Pablo? ¿Dónde demostró Pablo? ¿Dónde enseñó Pablo? ¿Dónde registró Pablo el conocimiento del misterio? En la palabra de Dios. ¿O no? Sí. 14 libros escribió Pablo de los 27 que tiene el Nuevo Testamento. ¿Sabía o no sabía? A ver, ¿sabía o no sabía? Pablo sabía tanto que no dijo todo lo que sabía, porque la gente no estaba preparada para recibirlo. ¿Puedo hacer un par de preguntas difíciles ahora? Sí. ¿Puedo o no puedo? Sí. ¿Seguro? Cuando usted no sabía manejar y empezó el curso de aprender a manejar, ¿se ponía nervioso o no se ponía nervioso? ¿Sí o no? Me encantaba una amiga nuestra, Janet, que cuando sacó su licencia, cuando usted saca la licencia, apenitas usted tiene el comienzo de la formación del hábito para manejar. Y cuando él llegaba a una esquina, se le hacía un lío a la cabeza. Porque tenía que le hacía así a esta mano. Y después le hacía a esta otra así, porque tenía que doblar a la derecha. Para ella saber cuál era la derecha y la izquierda. Ella no estaba muy clara si esta era su derecha o era su izquierda. Y ella hacía, yo me acuerdo porque yo me montaba con ella, ella se hacía la mano, ella hacía la derecha, ella me ok, entonces volaba a la derecha. Cuando usted no tiene la formación de un hábito, es un problema serio. ¿No es un problema, ¿es o no es un problema serio? A ver, ¿sí o no? Sí. En estos días estaba viendo un documental sobre el cerebro. Y hasta lo copié, ahí lo tengo. Habla de la parte inconsciente del cerebro. Y el que tipo hizo el cerebro se pregunta, ¿quién está al control? ¿Quién es el que manda? Ponga cuidado de lo que voy a decir ahora. ¿Quién está al control? Los seres humanos no saben
que quien está al control de su vida es su parte inconsciente. O sea, usted como usted es, por lo que usted tiene aquí detrás. Sus reacciones son inconscientes. ¿Qué es un hábito? Un hábito es la respuesta a un estímulo determinado. ¿Actuó usted actuó en forma automática? Sí. ¿Reacciona rapidito, sí o no? Sí. Por lo que ya usted tiene aquí. Imagínese que tengamos el programa de aquí detrás, en el inconsciente, registrado conforme a los principios establecidos en la palabra de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Conforme a lo que Dios quiere. Y cuando la cosa ocurra, reaccionemos automáticamente conforme a lo que Dios quiere. ¿No fue así que hizo Jesús? Sí. ¿Sí o no? Sí. Cristo dice, porque como yo os he hecho, vosotros también, ¿qué cosa? Hagáis. Ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Pregunto, número 1, ¿está involucrado Dios en la vida nuestra? Sí. ¿Está involucrado el Espíritu Santo en la vida nuestra? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Está involucrado Jesucristo en la vida nuestra? ¿Sí o no? Sí. Yo le pregunto, un corazoncito humano, un cerebrito humano, con la unción del Espíritu, con la presencia del Padre y la comunión con Jesucristo, ¿tiene o no tiene lo necesario para hacer lo que Dios quiere? ¿Sí o no? Amén. ¿Sí o no? Sí. ¿Y por qué no lo somos? Ahí está el misterio. ¿Es importante esta cuestión del misterio o no es importante? Sí. ¿Es importante o no es importante? Sí. Imagínense, nuestro pecado, el pecado que tenemos dentro, es tan desgraciado, perdonen la mala palabra, quisiera usar una palabra más fuerte, pero es tan diabólica la cosa, que todo el poder del Padre, todo el poder del Hijo y todo el poder del Espíritu Santo no son suficientes para cambiar ese pobre corazón. Romanos capítulo 8, versículo 26. ¿Es así? A ver, ¿es así o no es así? ¿Qué dice Romanos 8, 26? Recuerde, estamos hablando del misterio. Pablo nos está diciendo que ese misterio es el Evangelio. ¿Qué dice el versículo 26? ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando no puede? ¿Qué dice el versículo 26? Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿De qué manera dice? Con gemidos indecibles. ¿Por qué son gemidos indecibles? Porque no se puede decir, no se puede explicar que el todopoderoso Espíritu Santo no pueda cambiar la vida suya. ¿Cómo usted puede ser tan malo que derrote al Espíritu de Dios? Un misterio. Se llama misterio de la iniquidad. ¿Cómo se llama? Misterio de la iniquidad. Judas, ¿fue un apóstol o no fue un apóstol? Sí. ¿Fue apóstol o no fue apóstol? Sí. ¿Estuvo o no estuvo con Jesucristo? Sí. ¿Hizo o no hizo milagros? Sí. ¿Predicó o no predicó Judas? ¿Era a ver, ¿sí o no? Sí. 3 años y medio viviendo con Jesucristo y se lo llevó el diablo. ¿Y qué le dijo Jesucristo? ¿No se eligió a usted de los 12 y uno de ustedes es el diablo? ¿Sabía Cristo que Judas era el diablo? Sí. Entonces, ¿cómo usted me explica a mí que un apóstol de los 12 sea el diablo y estuvo con Jesucristo ahí al lado? Si eso fue un apóstol que fue el demonio viviendo y caminando con Jesucristo, ¿qué no será ahora cuántos pichones de demonio no habrá por acá? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces no se sorprenda de qué cosas pasen. Así que usted debe arreglarse con el Señor Jesús. Asegúrese. ¿Se está entendiendo lo que quiero decir? ¿Sí o no? Sí. Querido, ¿sí o no? Sí, sí. Esto no es cuestión de religión, es cuestión de relación. ¿Con quién te estás relacionando? No es cuán religioso tú seas, ni cuán comprometido estés con tu iglesia, compadre. Es cuánto conoce a Jesús, cuán cerca de Jesús tú vives. Y esa es la palabra misterio, esa revelación de es eso que Dios quiere dar a conocer. Dios quiere que se conozca, que Él lo puso todo en la balanza y que Él lo entregó todo hasta la vida para que usted se salve. ¿Es verdad o no es verdad? Entonces, ¿cómo es posible que ese programa que usted tenga en esa cabeza es tan cerrado que no entiende todo lo que Dios ha hecho? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Quiere saber el secreto? ¿Quiere conocer el misterio? A ver, ¿lo quieren o no lo quieren? Vamos a terminar aquí entonces para que tengan que volver. ¿Me parece bien? Otra salida, mamá. Segunda de Corintios capítulo 3. Vamos rapidito. Mire qué es lo que está pasando. ¿Cuál es el misterio que hay detrás de todo este asunto? Por eso tiene que tener cuidado, porque a alguien le está fastidiando el cerebro y alguien le está manipulando el cerebro. Segunda de Corintios, capítulo número 3. Hay un personaje por ahí programándole y fastidiándole la cabeza. ¿Han visto ustedes cómo hacen los programadores de computador? Ok, en uno de estos días habían 2 personas hablando
y le decía, uno decía al otro, la época de ustedes, le decía un joven a una persona que trabajaba con una agencia, de esas agencias, déjame ver cómo digo esto, de esas agencias de inteligencia. ¿Sonó bien? Entonces decía, ustedes, los que son antiguos, los espías antiguos, ustedes tenían que ir a los países y envolverse con la gente y fastidiarse la vida. Y ahora lo que yo no necesito ni siquiera ir al país. Yo me siento aquí con chancleta y con mi pijama puesta, me siento, agarro mi computadora y hago lo que me dé la gana. Y hago más que lo que ustedes hacían antes, ¿entendieron? Con la computadora desestabilizan gobierno, acaban con los bancos, ¿o no? Un tipo por chiste, por gusto, llegó a un banco y entonces dijo, le quiero vender un sistema de seguridad a este banco, déjame robarle unos cuantos millones. Y el tipo se puso frente al banco, entró, rompió la protección que tenía el banco en los asuntos estos, en la computadora, y transfirió tantos millones a tal lugar, y hizo lo que le dio la gana, y se armó un alboroto en el banco, y después aparece en el banco a hablar con el gerente. Y le dice al gerente, busque que alguien le rompió a usted el código de seguridad, ¿sí? Y le sacaron tantos millones y a una cuenta invisible fantasma, así fui yo. Que la policía, ningún policía, yo vine a pedir trabajo, yo vine a decirle a ustedes que el sistema que ustedes tienen no sirve, no funciona. Le voy a ver todo el dinero y entonces van a tener que contratarle para yo enseñarle, crearle un sistema que sí valga la pena. Se ganó el trabajo. ¿Entendieron? Si eso es un infeliz con una computadora que puede acabar con un banco en todos estos sistemas, ¿qué no hará el demonio con la cabeza suya? ¿Entienden ahora? ¿Entienden o no entienden? Sí, sí. Lo que usted se come, ok, lo que usted ve, lo que usted huele, lo que usted oye, lo que usted come y lo que usted toca, son las avenidas del alma. Satanás está manejando esas 5 avenidas para controlar el cerebro. Y en forma inconsciente, Satanás está haciendo que usted sea lo que él quiere. Por eso usted ve tantos cristianos que se llaman cristianos, están acabados. ¿O no? ¿Sí o no? La mayoría de la gente que se llama cristiana, que usted conoce, están locos. Pero locos de amarrar. Tan locos de amarrar y están, que usted no puede decírselo porque se ofenden. ¿O no se ofenden? Y eso dice que están más locos. ¿O no? Porque, señores, ¿no es todopoderoso Dios? Amén. ¿Sí o no? Es todopoderoso Jesucristo. Amén. Es todopoderoso el Espíritu Santo. Amén. Los ángeles son poderosos también, tienen mucho poder. Todo lo bueno está del lado de nosotros. ¿Y por qué estamos tan miserablemente acabados? ¿Cómo se explica eso? Misterio. ¿Creen ustedes que vale la pena estudiar lo que estamos estudiando? ¿Vale la pena o no vale la pena? Esto es para espantarse. Bien, mejor vayamos aterrizando, porque hay que volver. El próximo sábado hay que volver, o no hay que volver. Sí. Hay algunos lugares que llego que la gente me dice, hay una cosa con usted que a mí no me gusta. Digo, ¿qué es lo que no le gusta? Cuando uno se pone más interesado, usted termina. Digo, porque hay que terminar, nada más son 50 minutos. ¿Y quién ha dicho que son 50 minutos? Digo, es que tienen que ser 50 minutos, porque en la radio y los programas de televisión nada más te aceptan 50 minutos. Y a mí, ¿qué me importa eso? Siga hablando usted. Digo, no, pues entonces no me aceptan los programas. Entonces, por ti yo no voy a dejar que mucha gente se beneficie. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? A ver, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Ahora, ¿es importante entender todo el misterio o no es importante? Amén. ¿Es importante o no es importante? Padres y madres que son las herramientas del enemigo para destruir para siempre la vida de sus hijos. ¿Cómo se explica eso? El misterio. Si usted no se conecta con Jesús, si usted no entiende a Jesús, si usted no entiende el Evangelio, si usted no se enfoca en eso, usted es el mejor instrumento que el enemigo tiene para acabar con su familia. Por precepto y por ejemplo. Por su testimonio, por lo que usted le dice, destruye todo lo que está a su alrededor. Porque el pecado que mora en usted y el demonio que está afuera se unen y se arreglan para acabar con todo lo que lo rodea. Y al final usted se defiende. Mire qué barbaridad. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? A ver, ¿tiene sentido o no tiene sentido? El propósito eterno de Dios de redimir al hombre en Cristo ahora ha sido declarado en el cristianismo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Hasta los ángeles quieren estudiar lo que estamos estudiando. ¿Quieren que lo leamos en la Biblia? 1 Pedro capítulo 2, versículo
capítulo 1, versículo 10 al 12. Primera de Pedro 1, 10 al 12. Hasta los ángeles quieren estudiar lo que estamos estudiando. Hasta ellos quieren entender esto. Quieren comprender el valor del Evangelio. Mire qué cosa linda. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10. ¿Cómo dice el versículo 10? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Y qué dice ahora? A estos, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales, ¿qué dice ahora? Anhelan mirar los ángeles. Hasta los ángeles quieren entender este misterio. Y a nosotros nos ha sido revelado. No solamente nos los han revelado, sino que nos han mostrado y nos han dado el acceso y el derecho a conocer los detalles. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Mire lo que dice la Biblia. Me gusta la Biblia porque no es la palabra de los hombres, es la palabra de Dios a través de las palabras humanas. ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios a través de las palabras humanas. Pablo dijo en Romanos 16:25, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto ¿desde cuándo? Desde tiempos eternos, pero ya ahora se dio a conocer. Primera de Corintios capítulo 2 versículos 7 al 10. Ponga cuidado a estos versículos. Recuerde, Dios está comprometido con su palabra. Recuerde, necesitamos conocer la palabra de Dios. Recuerde, necesitamos entender el plan de Dios. Necesitamos enfocarnos en la persona de Dios para entender a Jesucristo y conocer al Espíritu Santo. Si no entendemos a Dios, si no nos enfocamos en Dios, si no nos proyectamos en la persona y la obra de Dios, no vamos a entender. Mire lo que dice el versículo 7, 1 Corintios capítulo 2, dice Pablo, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Qué dice ahora el versículo siguiente? Versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, dice Pablo, porque si la hubieran conocido, ¿qué dice? Nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Mi pregunta, ¿quiénes fueron los más ignorantes? Los más encumbrados, los más capacitados, no sabían nada. ¿Los judíos crucificaron a Cristo Jesús o no lo crucificaron? A ver, ¿sí o no? ¿Y no se supone que ellos eran los depositarios de la palabra de Dios? ¿La conocían o no la conocían? Sí la conocían, pero no la conocía. Misterio, ahí tienen un misterio. ¿Tenían la palabra o no la tenían? Sí la tenían. ¿Sí? Inclusive tenían comentarios, la Midrash, la Gemara, los Targumes, pero lamentablemente se llevaron más de sus comentarios que de la palabra. Por eso Cristo venía y dijo, pero ¿por qué ustedes no pueden entender hoy mi palabra? ¿Por qué no pueden entender mi lenguaje? No entendieron la palabra de Dios. ¿Crucificaron a Jesús o no lo crucificaron? Sí. Si usted mira bien en la Biblia, se da cuenta que quienes crucificaron a Jesucristo no fueron los romanos, fueron los judíos. ¿Dijo o no dijo Pilato que no había encontrado ningún pecado en él? Sí. ¿Lo dijo o no lo dijo? Sí. Este hombre no tiene ninguna, yo no encuentro ninguna cosa para sentenciarlo. El que dice que el rey se opone a César. Entonces empezaron a argumentar con César. ¿Por qué los judíos querían que Cristo fuera crucificado? Para que muriera como un maldito de Dios sin derecho a la salvación. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Se endiablamos o se endiablamos? ¿Sí o no? ¿Le habló Cristo o no le habló? Sí. A ver, ¿le habló Cristo a los judíos, los escribas y los fariseos? ¿Lo rechazaron o no lo rechazaron? ¿Había dominado completamente el demonio en la mente de esos hombres? Y eran religiosos. Tenga cuidado, querido. Repito, no es cuestión de religión, es cuestión de relación. ¿Con quién te estás relacionando? Escúchame, si es verdad que te estás relacionando con Cristo, está estudiando su palabra. Si es verdad que está estudiando su palabra, está motivado a la oración.
Y si es verdad que estás estudiando la Biblia, estás orando, el Espíritu Santo te está cambiando de gloria en gloria como a su imagen. Amén. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Dios no miente, no puede mentir. Dios no engaña, no puede engañar. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Si tú le crees a Dios y tomas su palabra y la pones en tu cabeza, Dios se encarga de producir en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2, versículo 13. ¿Es verdad o no es verdad? Amén. ¿Es verdad o no es verdad? Mira lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y dice ahora, antes bien, como está escrito, ¿qué cosa? Cosas que ojo no vio, ¿qué más? Ni oído oyó, ¿qué sigue diciendo? Ni han subido en corazón de hombre, en la mente de hombre, son las que Dios ha preparado ¿para quiénes? Para los que le aman. ¿Y qué dice ahora? Pero Dios, ¿qué cosa? Nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Lo reveló Dios o no lo reveló? ¿Lo dio a conocer o no lo dio a conocer? Entonces, ¿no es el trabajo de nosotros ahora comprender esas cosas, aprender esas cosas? ¿Sí o no? Sí. El misterio de Dios. Y es justamente lo que vamos a hacer. Déjame hacer un par de preguntitas antes de bajar el tren de aterrizaje. ¿Es hermoso conocer a Dios Amén. o no? Amén. Oiga, cuando usted no conoce a una persona, usted no la conoce, pero empiezan a hablar de esa persona. Yo estaba dando una campaña hace unos años. No había nacido Andresito, entonces no había nacido la nena, ni tampoco había nacido la Cul. Es más, ni conocía a doña Esther, que es mi esposa. Y en la campaña que estaba dando, en el mes de mayo, hay un aguacero tan grande. Y la campaña la estamos dando en una marquesina de una casa. ¿Saben qué es una marquesina? No. Un garage. ¿Un garage? Ah. Pero que en mi país no lo techan, sino que el carro usted lo entra ahí y se acabó. No tiene puerta de ahí, el carro está ahí puesto. Entonces nos prestaron, yo tenía como 20 y tantos años, 26, ¿cuántos años tenía yo? Bueno, tenía años. La cuestión es que estamos dando la campaña, cayó un aguacero, que eso era una cosa espantosa. Había una dama que siempre venía y se sentaba a la derecha, al final, casi al final de toda la gente. Y esa señora venía toda la noche y se quedaba así, el sermón entero oyendo al muchacho predicar, el muchacho era yo. Y decía, ¿esta mujer quién será? Y entonces un día me dice el pastor, a esa señora tenemos que visitarla un día porque está muy interesada. Y yo dije, sí, ¿cómo no? Y de repente un buen día la señora invitó a una hija. Lo curioso es que mire cómo trabaja Dios, misterio. La muchacha vino una noche y después el pastor fuimos con el pastor a visitar a la señora, como estaba tan interesada. Esa señora era maduro, compadre, esa señora era madura para entregarse al Señor Jesucristo, era madura que el plomo. Mire usted los años que han pasado y se bautizó recién estos días. Doña Esther sabe quién es Esther, la conoce muy bien, la conoce muy bien. Llegamos a esta casa de esta señora a visitarla, en la cuestión de la misionera, y cuando estamos hablando aparece una muchacha. En esos tiempos eso de que de lavadora, esa máquina no se usaba la lavadora, mire quién era. Y apareció esta elegante muchacha, llena de lavaza, porque estaba lavando. Y cuando yo vi a esta dama tan hermosa, con todo el pecho lleno de lavaza, ¿saben lo que es lavaza, verdad? La lavaza, cuando coge jabón, y coge la ropa y le unta jabón y dice, raki, esa vez le cae encima. Y apareció esta egregia figura en el ambiente y yo, wow. ¡Qué belleza! ¡Qué mujer! ¿Y de dónde será esta figura celestial? Cosa linda, mamacita linda. Que iba yo a pensar que esa iba a ser la esposa mía. La esposa mía, la madre de mis hijos. Ahora miren qué elegancia allí, miren para allá. ¿Sabe Dios hacer las cosas o no sabe hacer las cosas? ¿Quién iba a imaginar yo que esa señora, que era su mamá, pero el chisme es que la mamá fue y le dijo a ella, tú tienes que oír a este muchacho. Tú tienes que venir. Y me le lavó el cerebro, así que me facilitó el camino.
¿Trabaja Dios por caminos misteriosos o no? Hay una palabra que se usa poco, y estoy aterrizando. Hay una palabra que se usa poco en el ambiente cristiano, pero debe usarse más. La palabra es providencia. ¿Cuál es la palabra? Providencia. La palabra providencia tiene una raíz interesante que habla de proveer. ¿Provee Dios lo que necesitamos? Amén. ¿Sí o no? Sí. Usted no está aquí hoy por casualidad. Está aquí por la providencia de Dios. Amén. Este sermón no se está predicando por casualidad. Está predicándose por la providencia de Dios. ¿Quién sabe? Usted que nos está siguiendo a través de la radio, a través de la internet o la televisión, ¿quién sabe lo que este sermón está haciendo en la mente suya? Solo Dios lo sabe, ¿o no? Sí. Es posible que usted tenga una crisis de fe y Dios quiere decirle a usted que desde antes que el mundo fuese, desde antes que todo existiera, ya Dios estaba preparando un plan de salvación. Qué cosa linda. Ya Dios estaba pensando en usted y pensando en mí. Aunque le costaría a Dios todo, no dio un paso atrás. Lo arriesgó todo, lo dio todo, lo entregó todo por amor a usted y por amor a mí. ¿Es así o no es así? Amén. ¿Vale la alegría estudiar esto o no vale la alegría? Pablo dice, Efesios capítulo 1, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Efesios 1:9. ¿Nos dio Dios a conocer el misterio, sí o no? Sí. Efesios capítulo 6, versículo 19 dice Pablo, y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Dar a conocer qué cosa? El misterio del Evangelio. Colosenses capítulo 1, versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Alabados el nombre de Dios. Mi pregunta, ¿es hermoso estudiar este misterio o no es hermoso? Sí. ¿Sí o no? Sí. Oren, estamos haciendo planes. En la voz del Consolador nunca vendemos nada. Pero este pequeñito libro queremos reeditarlo para publicarlo de nuevo y para dárselo a la gente. Pienso que es tiempo de aprender más sobre ese misterio. ¿O no es tiempo? Amén. Oren por eso. Hay una dama aquí, la mamá suya, la única que tiene una copia del libro. Aquí nadie más lo tiene. Bueno, doña Esther, encontré la copia de doña Esther. Fue el primer libro que hicimos. Se lo dediqué y ahora me encontré con ese libro en la biblioteca allá arriba en casa. Y dije, mira qué increíble esto. Y ya han pasado muchos años. Oren a Dios para que pronto tengan copia todos de esto. Amén. Colosenses capítulo 2, versículo 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. ¿Qué dice ahora? Hasta alcanzar, ¿qué cosa dice Pablo? Todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Alabado sea su nombre. ¿Es hermoso Dios? Amén. ¿Es hermoso Dios? Amén. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Gracias a Dios este año cumplí 58 años. Son muchos años. Y gracias a Dios. Gracias, dice Elsa que no. Bueno, gracias por el consuelo, pero mire, esos años pesan. Y gracias a Dios, hace 40 años que estoy caminando con Él. Amén. Eso es hermoso. 40 años estudiando el misterio. 40 años predicando el misterio. 40 años compartiendo el misterio. Y 40 años viendo cómo el misterio cambia y transforma la vida de la gente. Uy, gente con unos cerebros acabados. Y cómo el espíritu la alinea el cerebro. Recientemente estaba con Andresito en un lugar muy lejos de aquí. Cómo la Biblia es tan hermosa que no tiene barreras ni fronteras. Estamos en un país donde la gente son como ellos son, y a cada quien puede ser como le dé su gana, dice la gente, cada quien puede ser como usted le dé su gana, pero cuando usted se encuentra con la Biblia, todo cambia. No importa cuál sea su cultura o dónde usted se ha formado, la Biblia rompe todas las culturas. Y cuando usted le abre la mente a Dios a través de su palabra, la Biblia le cambia la mente. En esa iglesia había un equipo de niños de 8 años, 15, 16 años, y es un país que fue un imperio mundial, yo no voy a decir qué país es. Y bueno, tiene una cultura muy antigua, muy vieja. Pero aquellos chiquitines le dieron abrigo a la Biblia, a la palabra de Dios.
Usted tenía que ver esos niñitos y esas niñitas. Eran los primeros en llegar a la iglesia. Un día tuve una entrevista con uno de 12 años. Y oiga qué cosa linda pasó. Viene el chiquitín, él le pidió a la mamá que él quería tener una entrevista con el pastor. Bueno, como ellos hablan otro idioma, y yo no hablo ese idioma, yo predicaba en mi español y traducían al otro idioma. Nos sentamos y nos reunimos. Aquí está aquel señor con cara de gente seria. Bueno, y empezamos a hablar. Yusi era la traductora. Y le digo yo a Yusi, Yusi, dígale al chiquitín este que tiene cara de gente inteligente. Y le dice Yusi, dice el pastor que tú tienes cara de gente inteligente. Dice, y que también es humilde. Digo, dígale que él se ve que es una persona que piensa. Dice el pastor que tú eres una persona que piensa. Pero con cara de, sí, es verdad, yo soy un tipo inteligente. Y entonces, digo, ¿y en la escuela cómo te va? Excelente, muy bien, a mí me va de maravilla en la escuela. Bueno, y empezamos la discusión. Me hizo su primera pregunta. Mira, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia. El chiquitín estaba, o sea, porque no estamos haciendo razonamiento, estamos llevándote a lo que la Biblia dice. Jehová, cuando todas las cosas empezaron a decir, ¿quién estaba allá? Dios. ¿Quién inventó este relajo? Dios. ¿Quién es el dueño de todas mis gangas? Dios. Pues vámonos con él. Y el chiquitín, ¡pum!, la Biblia dice, y la Biblia dice, y él miraba a la traductora y me miraba a mí, y me miraba a mí como, ¿pero qué es esto? O sea, la Biblia dice, la Biblia. Cuando terminamos la cosa linda, mamá, la lagrimita le corría, y mira a la traductora y me mira a mí, y baja la cabeza, el cerebrito como que se le apagó, y todo como que, y las lágrimas comenzaron a correrles. Terminamos, oramos, sale de la reunión y va donde la mamá. Dice, mami, ya yo sé lo que quiero estudiar. Dice así, yo voy a ser pastor. Cosa linda, mamacita linda. La mamá empezó a llorar y le dice, así, yo voy a ser pastor, eso es lo que yo quiero. Esto es lo que yo quiero, mami. O sea, estos son chiquitines que tienen unos cerebros, eso es lo que yo quiero. Entonces le dice, pero ¿y por qué? Dice, Dios. Yo quiero conocer a Dios. Y yo quiero dar a conocer a Dios. Yo quiero que todo el mundo conozca a Dios. Mami, el pastor no me decía, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. Mami, ¿y eso es lo que dice Dios? ¿O no es lo que dice Dios? Sí, pues eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo voy a estudiar. Yo voy a estudiar. Eso es lo que yo voy a estudiar. ¿Y usted qué es lo que va a estudiar? El día que esa boca suya se abra y diga, Dios dice, usted comienza a vivir la verdadera vida. Todo lo demás, puro cuento. Lo que Dios dice, permanecerá para siempre. Amén. Terminemos aquí. Dice la Biblia, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová el Dios nuestro permanece para siempre. ¿Quieren una cita para que se la lleven de recuerdo? Amén. ¿La quieren o no la quieren? Sí. Digan que sí, ¿la quieren o no la quieren? Sí. Isaías capítulo 55. Terminemos aquí y recuerde que tenemos una cita esta tarde a las 5. Isaías capítulo 55. Mire qué cosa linda. Cómo Dios nos promete, nos garantiza el éxito de su palabra. Dice Isaías capítulo 55. Vamos a leer desde el versículo 10 y el versículo 11. ¿Cómo dice el versículo 10? Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. ¿Dónde estoy leyendo? Isaías 55, versículo 10. Y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, dice Jehová. Así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Qué dice Dios? No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Alabado sea el nombre de Dios. Usted quiere que su vida cambie, llene esa mente con la Biblia. Usted quiere que su vida sea poderosa, llénese de la palabra de Dios.
Y entonces las promesas de Dios, que son fieles y verdaderas, se cumplirán en usted. Amén. Y nada ni nadie impedirá que en usted se cumpla la voluntad de Dios. Amén. ¿Acepta usted ese desafío? ¿Lo acepta o no lo acepta? Amén. Mire, usted estará por encima de todas las circunstancias. Y nadie estará por encima de usted, porque nadie está por encima de Dios. Gloria a Dios. Termino con la pregunta. ¿Se atreve a colocarse en pie conmigo diciéndole a Dios, Señor, a partir de hoy acepto que su palabra guíe mi vida? Señor, a partir de hoy acepto la unción de su Espíritu en mí. Señor, a partir de hoy quiero ser un estudiante del misterio, del conocimiento de su palabra, el conocimiento del Señor Jesús. Permita a Dios, cuide la relación con Dios. Antes de usted el mundo existía. Durante usted viva el mundo existe. Cuando usted se muera, esto seguirá. Antes de usted y de mí, esto estuvo lleno de gente. Ya todos se fueron. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Querido Padre, querido Dios, nos hemos levantado para reconocerle a usted como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro dueño. Haga Dios que le amemos por sobre todo. Haga en nosotros el cambio y la transformación, oh Dios. Haga que nazcamos de nuevo. Haga Dios que le amemos por sobre todas las cosas. Haga, oh Dios, que amemos su palabra. Haga en nosotros, Señor, que amemos la oración. Haga, Señor, que amemos a aquellos que no le conocen y haga posible que su Espíritu venga a nosotros y nos convierta en colaboradores del cielo para la predicación del Evangelio. Haga que nuestra vida sea tan santa, tan fiel y consagrada, que inspire a nuestros hijos e hijas, esposo, esposa, que nuestra vida sea luz en medio de la oscuridad de este mundo. Haga, oh Dios, el milagro de la regeneración en nosotros. Haga que seamos personas arrepentidas, con la mente cambiada. Haga que nosotros tengamos la mente de Cristo. Y cuando todo termine, Dios, cuando todo se acabe, cuando usted venga, felices, alegres, gozosos y jubilosos, anunciemos: este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Amén. Haga que el egoísmo huya de nuestro corazón. Y cuando todo termine, veamos nuestro hogar, nuestra familia completa, recibiendo en la nube de los cielos, pero también miles y miles de almas que se entregaron a usted por nuestro testimonio. Amén. Oh Dios, saque de nuestro corazón el amor al mundo y a sus cosas. Ponga en nosotros el amor a usted, a su palabra. Dios, haga el cambio ahora en nuestra vida, haga el cambio ahora, antes que sea demasiado tarde. No permita, Dios, como dice 2 Corintios capítulo 3, que el diablo embote nuestra mente. No permita, Señor, como dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, que el diablo ciegue nuestro entendimiento. En cambio, únganos con su Espíritu, Señor, y produzca usted en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.